Hola amigos, aprendamos a usar el multímetro digital. Pero antes de empezar con algo como esto, debemos de aprender con algo como esto otro. DMM son las siglas en inglés para multimedidor digital. Este es el instrumento que utilizamos para efectuar toda clase de mediciones en electrónica. Amigos, es muy fácil de usar. El multimedidor digital también es conocido como el tester y se divide en funciones. Esas funciones son medición de voltaje en DC, medición de voltaje en AC, medición de corriente en DC para amperios, miliamperios, probablemente microamperios. También los hay con medición de corriente en AC. Medición de resistencia en ohmios. También algunos van a incluir prueba de continuidad, prueba de diodos. Es posible identificación de pines de transistor y la medición de su ganancia. Los mejores multímetros van a incluir medición de capacitancia, medición de temperatura, contador de frecuencia, funciones lógicas y hasta medidor de decibelios. Vamos a encontrar dos tipos de multímetros: el de rango manual y el autorrango. El de rango manual tengo que seleccionar la función y elegir la escala por mí mismo. Mientras que en el autorrango solamente selecciono la función y el microcontrolador va a tener cuidado de seleccionar la escala correcta. También el autorrango incluye un botón de rango o range hold en el que podemos fijar el rango. Eso significa que podemos utilizar el multímetro autorrango como si fuese un multímetro manual. Y tal vez se preguntarán, ¿y qué es mejor comprar? ¿El de rango manual o el de autorrango? Van a encontrar toda clase de expertos hablando en YouTube y dicen, no compren el de rango manual, compren el autorrango. Pero la verdad, eso depende de lo que ustedes van a hacer. Se los explico de esta manera. Si su trabajo es en electrónica pura, usted va a querer un multímetro autorrango. Es muy tedioso intentar hacer mediciones de voltaje y de resistencia y estar escala arriba, escala abajo cada vez que hacemos una medición. En ese caso, el autorrango es el mejor multímetro. Pero si usted trabaja con electricidad, me refiero 120 voltios, 240 voltios, usted va a querer un multímetro de rango manual. La razón es porque si el multímetro está en una escala baja, digamos 20 voltios o 2 voltios, y vamos a efectuar una medición de 240 voltios, muy posiblemente vamos a quemar el multímetro. Lo mismo podría ocurrir en el rango manual si fijamos la escala en una escala más baja a lo que vamos a medir. En ese caso, para los que hacen más función de electricistas, el de rango manual es el mejor multímetro para ellos. Para los señores que trabajan en electrónica como nosotros, el autorrango es el mejor. También yo recomiendo comprar dos multímetros. Hay varias razones para eso. Podemos hacer dos mediciones de voltaje simultáneas. Tal vez necesitamos medir voltaje y corriente. Pero no solamente eso. Debemos de tener buenas zapatillas para salir y bailar y botas para la lluvia. A lo que me refiero es, necesitamos un buen multímetro para nuestro trabajo, para nuestra labor, pero también, si no estamos seguros de lo que estamos haciendo, si no estamos seguros del resultado que vamos a lograr,
no vamos a arriesgar nuestro buen multímetro autorrango o nuestro buen multímetro de rango manual. Y en ese caso vamos a sacrificar las botas para la lluvia, estas son las botas para la lluvia, el multímetro barato de $4. Así que deben de tener al menos 2 multímetros y pueden invertir lo mejor que puedan en uno de ellos, pero el otro inviertan lo mínimo porque es tal vez el señor que ustedes van a sacrificar en algún momento. Con el multímetro digital vienen 2 sondas de prueba, la negra y la roja. La negra siempre va a ir en el punto que dice común. Porque común significa la tierra. La roja va a ir siempre dependiendo la medición que vamos a realizar. Si la medición es de voltaje, frecuencia, capacitancia, resistencia, miliamperios, microamperios o amperios, va a estar indicado con el símbolo en el conector donde debe de ir la punta roja. Pero no siempre vamos a encontrar un bellísimo color rojo diciendo a dónde debe de ir la punta roja. Por eso es mejor siempre conectar la negra primero y asegurarnos que estamos en el punto de común. Recuerden que común significa la tierra. La punta roja va a ir dependiendo del símbolo de lo que vayamos a medir. Ahora vamos a realizar la medición de una resistencia. Acordémonos, amigos, que les dije en el principio que aplicaban unas reglas. Utilizar el multímetro es muy fácil, pero hay que aprender esas reglas. Vamos a aprenderlas aquí. La regla número 1 es fijar la función y la escala correctas. La función es lo que voy a hacer. En este momento voy a medir resistencias. La escala siempre debe de ser una escala más alta a la expectativa de la medición que voy a realizar. La regla número 2, conectemos la punta negra primero y fijemos las tierras. Como esta es una medición de resistencia, no debo de cuidar acerca de las tierras, pero pronto vamos a aprender de ello. La regla número 3, la punta roja va a ir en el punto de medición que voy a realizar. En este caso busco una omega. La regla número 4 es fijarme que todo esté bien y todo esté en orden. Las otras reglas han sido aplicadas y no hay ningún riesgo alrededor de lo que realizo. Cumplida la regla 4, la 5 es conectar o energizar aquello a lo que voy a medir. Así que veamos. Regla 1, función de ohmios y escala superior a la expectativa. Mi resistencia es una resistencia de 1 kiloohmio. Esa es mi expectativa. Así que voy a colocar el multímetro en medición de resistencia en la escala de 2000 ohmios. Número 2, el punto común. No aplica en este caso revisar tierras. Número 3, la roja va en el símbolo de omega. Número 4, reviso que no haya peligro, todo está bien. Y número 5, hago la conexión. Ajá. Esa es la medición de una resistencia. Falta decir algo. Recordemos que las resistencias no tienen polaridad, así que no hay ningún problema si la invierto. Ahora que lo dijimos, ya somos expertos en la medición de resistencias. Y ahora, la prueba de diodos. Recordemos, amigos, que en un diodo la polaridad sí es importante. Va a conducir en un sentido y va a bloquear el paso de la corriente en el sentido opuesto. Para la prueba del diodo,
las reglas son las mismas. Número 1. Fijamos función y escala. Muchos multímetros van a tener indicado a dónde es que se prueban los diodos. Número 2. La punta negra en el punto común. Número 3. La punta roja, donde debe de ir la prueba de diodos. En muchos multímetros no dice el conector de prueba de diodos. Entonces lo que hacemos es asumir siempre que donde está la omega de ohmios es el mismo punto en el que vamos a probar los diodos. Número 4. Revisamos de que no hay peligro. Nos fijamos de que todo esté bien alrededor. Y ahora podemos aplicar la regla número 5, la cual es conectar o encender. Ajá, y no sucede nada. Recordemos que en el diodo la polaridad importa, así que debo de conectarlo de tal forma que sí va a conducir. Ahora sí conduce. Esto es un diodo bueno. Muy bien amigos, ahora son expertos en la prueba de diodos. ¿Y qué acerca de la prueba de continuidad? La prueba de continuidad no significa que hay una buena conducción entre dos puntos. Veámoslo ahora. Con menos de 19 ohmios puedo obtener el bip, con más no. ¿Son todos los multímetros iguales? Posiblemente no. Este se detiene emitiendo sonidos después de los 30 ohmios. Dice que hay un cortocircuito, que hay camino, pero recordemos que el potenciómetro está en 30 ohmios. En este, continuidad significa menos de 50 ohmios. Utilizamos continuidad para hacer una prueba de si hay conducción de un lugar a otro. Pero si lo que necesitamos es una buena conducción, tenemos que asegurarnos utilizando el ohmímetro. También amigos, hay otras dos clases de multímetros. El multímetro portátil y el multímetro de mesa o de banco. El portátil, como la palabra lo dice, puedo llevarlo donde quiera y puedo conectarlo donde quiera. Puedo efectuar mediciones y no me tengo que preocupar de la punta negra.
puedo probar cualquier componente en cualquier parte en forma individual sin ningún problema. Con el multímetro de banco o de mesa, que va a estar estacionario sobre la mesa o el estante, es posible que tenga un problema. Algunas veces con este tipo de equipos estoy compartiendo la tierra y tengo que ser muy cuidadoso al respecto. También algunos de esos aparatos tienen conexión de tierra por detrás que comparten con todos los equipos de medición. No solamente eso, hay interfaces o comunicación con trigger de osciloscopio o recolección de datos con un ordenador. En dicho caso, yo tengo que ser muy prudente en cuanto al seleccionar la tierra correcta. No puedo colocar la punta negra en cualquier parte, porque si lo hago es posible que vaya a ocasionar un cortocircuito. Así que con esta clase de equipos hay que ser un poco más cuidadosos, y esa es la razón de por qué les he venido diciendo: conecten primero la punta negra y aseguren su tierra. Si lo hacen como hábito religioso, no van a fallar, no van a hacer cortocircuitos y posiblemente van a salvar su equipo de no destruirlo con un alto voltaje o una alta corriente. Ahora, la medición de voltaje. Recordemos que tenemos que tener cuidado con la punta negra, la negativa, para elegir el punto correcto. En este caso, si invierto las puntas, voy a lograr un menos en la pantalla. El menos me dice que estoy en polaridad invertida. Aquí tal vez no sea tan importante, solo me doy cuenta que estoy en polaridad invertida. Pero también hay fuentes de poder de menos voltaje. Y si invierto la polaridad, no voy a saber si estoy en la fuente correcta. Por eso con voltaje la polaridad importa. Muy bien, vamos a aplicar las reglas. Número 1, el multímetro digital. En voltios DC, voy a medir 10 voltios, así que la escala debe de ser de 20. Número 2, la punta negra en el punto común, pero tengo que conectar. Así que recordemos la regla número 4, todo debe estar despejado y nada conectado. Porque conectar es la regla 5. Muy bien, la punta roja en la V de voltios. Ahora la negativa en el menos, la positiva roja en el más. No hay peligro, no hay otra fuente, todo está seguro. Regla número 4 cumplida. Regla número 5, conectar o encender. Ahí está. Esta es la medición de 10 voltios. Muy bien, amigos, ahora son expertos en medición de voltaje. ¿Y qué acerca de la medición de corriente? Esta es un poquito más complicada, porque en el multímetro, entre el punto común y el punto de medición de corriente, es prácticamente un cortocircuito. Eso significa que yo no puedo conectar un cortocircuito en paralelo a la fuente porque la voy a fundir. Posiblemente mi multímetro también va a echar humo. En ese caso, lo que tengo que hacer es, entre el punto positivo y el punto de medición, tengo que cortar la línea y colocar la resistencia en medio de esa vía. Veamos cómo se hace. Las mismas reglas. Medición de corriente. Voy a medir alrededor de unos 10 miliamperios. Así que voy a estar en la escala de 200 miliamperios. Punta negra. Punta roja en el punto de medición de miliamperios. Aquí es donde viene el truco. Voy a colocar la punta roja ahí y en medio de la vía
voy a colocar la resistencia. Ahora la resistencia está en serie con el circuito. Me aseguro de que no haya peligro y vamos a encender. Mi medición es de 10 miliamperios. Muy bien amigos, ahora somos expertos en medición de corriente. Para los más novatos, recuerden, algunas veces su resistor puede calentar si no calcularon la potencia. No vayan a quemar los cables o la mesa. Todo buen profesor va a hablar de esto. Estas figuras en los cobertores de hule son para colocar la punta de prueba cuando se efectúan mediciones en líneas principales de 110-220 voltios o medición de paneles eléctricos. Lo correcto es colocar la punta en un punto de prueba, insertarla ahí o tal vez utilizar un lagarto para ello. La otra punta está en su tester, separando su mano del punto de prueba, creando el máximo aislamiento para protegerlo de la electricidad. Su otra mano debe de estar en el bolsillo trasero de su pantalón. No queremos utilizar las dos manos y hacer que la corriente pase a través de nuestros brazos, a través de nuestro pecho y matarnos por electrocución. Esta es la forma correcta en que se miden líneas principales y que se miden los paneles eléctricos. Amigos, yo ya hice un vídeo acerca de las categorías, categoría 1, 2 y 3. Por favor, véanlos. La categoría 1 se utiliza en placas de circuito impreso o en protoboards en electrónica. Categoría 2 en las líneas principales, 110-220 voltios. La categoría 3 para electrónica industrial o para medición de un panel eléctrico. Si no existe nota de la categoría, se asume de que es categoría 1 y solamente se va a utilizar en electrónica. Y ahora que sabemos eso, y vemos en YouTube que alguien toma un multímetro como esto y lo funde sacándole fuego y humo, es no porque el multímetro era así de malo, sino porque no sabía lo de las categorías y utilizó el multímetro donde no se debía. Amigos, ahora son expertos en el uso del multímetro digital. Haré otros vídeos acerca de prueba de componentes y de cómo proteger el equipo electrónico. Pronto estarán en línea. Si el vídeo le ha sido útil, por favor no olvide suscribirse y dar un like. Muchas gracias por mirarlo.